Estamos con Roberto Mercado aquí en Un Canto hacia el Viento para hablar de Samba de mi Esperanza, un libro que trabaja la historia alrededor de una canción tan fundamental en nuestro cancionero popular. Hola Roberto, ¿cómo está? Fernando Pellegrini. Compadre, bueno, gracias como siempre por tu generosidad para estar brindando un espacio a la tarea que venimos realizando. Y estoy muy bien, muy contento porque esto ya lo habíamos conversado así de manera breve en alguna otra entrevista ya en Cosquín y lo pudimos concretar. Cuando uno puede concretar un trabajo se siente muy feliz y después hay que empezar a hacerlo caminar, a llevarlo de la mano, ¿no? Y es lo que hemos estado haciendo desde el 31 de enero, que lo presentamos en Cosquín, dentro del marco del Cosquín Cultural. Y después hemos recorrido algunas partes de la provincia de Buenos Aires, también de Santa Fe, obviamente lo hemos presentado en Mendoza, y bueno, haber tenido la maravillosa posibilidad de venir a presentarlo a la Feria Internacional del Libro, es como que corona la tarea, ¿no? ¿Cuál es el resultado de este libro que hoy tenemos y que toda la gente puede conocer y ver el entramado de esta canción y de esta poesía tan importante para nuestro cancionero popular? Esto tiene un disparador que tiene más o menos unos 22 años. No de que yo dije voy a hacer un libro sobre la samba, al contrario, cuando yo empiezo a averiguar, a indagar, a investigar sobre el tema, no estaba con la idea de un libro, estaba con la idea de un conocimiento propio, ¿no? Eso que uno tiene siempre como cantor de nutrirse para contar un algo más de la canción misma que esté interpretando, ¿no? O de la tarea. A mí me llega alguna vez la información que el autor de esta obra, tan como vos dijiste, tan considerada, para muchos es la canción más cantada del folclore argentino, su autor había vivido y había fallecido en el departamento de General San Martín, Mendoza. Dije, ¿cómo? La samba más cantada es mendocina. Es el primer disparador que a mí me lleva a empezar a buscar, ¿no? Y ahí encontramos la punta del ovillo. Claro, se desconoció por décadas porque él firmó con un seudónimo, Luis H. Morales, porque la samba como género es más representativa del norte de nuestro país y porque la popularizaron Jorge Cafrune, Jujuy, y los chalchaleros, Salta. Entonces ahí había elementos de los por qué no se sabía de esto, ¿no? Pero además es el lugar donde él nació, vivió y murió, es el departamento de General San Martín, Mendoza, que está a 10 kilómetros de donde yo vivo, Junín. Entonces empecé a acercarme a esto, como dije recién, por curiosidad. El tema es que esa curiosidad empieza a reunir una serie de material que me fue atrapando, que lo fui profundizando, y de harán unos 6 años a la fecha dije, esto en algún momento tiene que tomar formato de libro, porque es tan grande la historia que tiene, ¿no? De lo que yo he podido conseguir, y seguramente hay mucho más, y ya, bueno, ahí ya tomamos la mirada de otra forma para pensar en algún momento poder hacer esto que, bueno, estamos publicando ahora. El autor era un autor que tuvo mucha producción musical, muchas letras. ¿Cómo era la historia de él? Ahí viene una de las primeras curiosidades, de las grandes curiosidades que tiene esta samba. Luis Hermenegildo Profili no era ni poeta ni músico. Era uno de los tantos que han existido en el país aficionados a cantar a reuniones folclóricas en un contexto muy favorable para nuestra música popular, que fueron finales de los 50 y fundamentalmente la década del 60, la llamada la década del boom del folclore, donde aparecen todos los festivales, los grandes festivales del país, y donde, bueno, prácticamente había una guitarra y un bombo en cada una de las casas, ¿no? Este señor era constructor, albañil, ¿no? Con una empresa constructora, y además, por herencia de su familia, tenía producción vitivinícola, unas viñas, bodegas, un hombre de un buen pasar, pero aficionado a las reuniones de peñas, de reuniones en las casas, entonces, donde, como seguramente hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, juntarse a guitarrear y a cantar, ¿no? No había una intención profesional en eso. El tema es que era muy amante de la samba como género, le gustaba mucho bailar la samba, formaba una especie de trío musical que insisto, muy de manera aficionada,
con una bailarina y con un compadre, ¿no? Un compadre de la vida, de hecho, uno de los hijos, el otro es padrino, bueno. Y entonces ahí empieza a garabatear un texto y a silbar, era una persona de buen silbido, y empieza a aparecer una melodía que él pretendía fuese una canción. A su desconocimiento creativo, artístico, de cómo se estructura una samba, la necesidad de pedir ayuda, ahí aparece Félix Dardo Palorma, quien le estructura, le da forma de samba a esta canción. Quedó en eso nada más, ¿no? Quedó en una canción que cantaban ellos en algunos lugares, hasta que ocurre en el año 62, finales del 62, un momento mágico. Cafrune triunfa ese año en Cosquín, Jorge Cafrune, año 1962, e inicia una gira nacional, ya como solista. Bueno, a finales del 62 llega a Mendoza, hace su actuación profesional, y lo invitan a la casa de esta bailarina, Fanny Cabut, a prolongar la noche, a comer algo y a guitarrear. El tema que ahí Profili, pidiéndole todas las disculpas del caso, le propone si le podía cantar una canción. Entonces ahí le cantan Samba de mi esperanza. Cafrune dice, ¿la pueden cantar de nuevo? Cantan la canción de nuevo, le pide que le escriban la letra y les promete que cuando volviera a Buenos Aires la iba a grabar. Esa grabación no es inmediata, pero sí la canta al año siguiente, en el 63, en Cosquín, y recién la graba en el año 64. En el año 65 lo graban los Chalchaleros y la explosión definitiva. Qué interesante historia alrededor de la canción y qué sumatoria de casualidades y de particularidades que se van dando, y aparte, la inteligencia de Cafrune de poder distinguir dónde estaba la canción que él le iba a servir como bandera, porque también internacionalmente en España se conoce a Cafrune por Samba de mi esperanza. En Latinoamérica, en España, en los lugares hispanoparlantes, sin ninguna duda, esta obra está inserta, ¿no? Está en el aire, en el que respiramos todo. Cafrune obviamente ha sido un artista muy perceptivo a la hora de elegir el repertorio, pero además estamos hablando de esas figuras que lo que tocaban lo hacían éxito, ¿no? Lo que tocaban lo hacían éxito inmediato. Entonces, hay que sugiero a los oyentes, el ciclo que hizo Emilio del Guercio en el canal Encuentro, ¿Cómo hice? Bueno, en el ciclo dedicado en el programa dedicado a la Samba de mi esperanza, ahí está Fanny entrevistada, y sutilmente muestra el lugar donde dice, girando el cuerpo, ahí le cantamos a Cafrune la samba y lo toma, ¿no? Bueno, también estoy entrevistado en ese programa, está entrevistada María Elena Gabosto, nieta de Gabosto Profili, nieta del autor de la samba. Bueno, ahí, por ejemplo, se muestra en la entrevista a Fanny Cabut esto que contaba. Y después empiezan a aparecer en esta investigación, ya di cómo se fue gestando la obra. No hay un año preciso de creación, no logré dar, porque los testigos directos de la época no lo recordaban, pero sí la sitúan a finales de los 50. Lo confirma la hija de Profili, que era precisamente alumna de danzas de Fanny, porque dice, nosotros cuando íbamos a clase ya bailábamos la samba en las clases, y en el año 1960, que es cuando me caso, dice, bailé la samba con mi papá, cantada por unos guitarreros. Hay una foto fantástica en el libro de ese momento. Entonces ahí tenemos una fecha, sí, 60, el casamiento, pero que la situamos entonces la creación en finales de los 50. Se ha estado cantando ahí en peñas, en reuniones en Mendoza, hasta que ocurre este hecho mágico con Cafrune, ¿no? Y después, lo que empieza a desarrollar y todas las historias que después empiezan a involucrar a la samba, los mitos que empiezan a aparecer, que son increíbles y que le van dando, no sé, una altura, un vuelo de popularidad impresionante.
Inclusive esta idea de que hoy, a través de las plataformas de difusión musical, a través de los buscadores o la inteligencia artificial, muy asociada a Cafrune, ¿no es cierto? Uno pone Samba de mi esperanza y lo primero que sale es Cafrune, como si Cafrune fuera el autor de la letra. Entonces este libro viene también a traer claridad en ese sentido. Sin duda, porque, bueno, a Mercedes Sosa cuántas canciones le atribuyeron y Mercedes no creó ninguna, ¿no? Hoy en día de que está todo, pero también hay una gran desinformación, ¿no? Claro, Samba de mi esperanza, y claro, aparece Jorge Cafrune inmediatamente. De hecho, hubo un intento de Profili de compartir la autoría con Cafrune. También hubo un intento de compartir la autoría con Palorma por esa ayuda, y ambos se negaron, ¿no? Porque dice, ¿por qué si esta obra es suya, ¿no? Entonces aparece inmediatamente. Lo que pasa es que en este caso se da esa magia de quien crea la canción, pero quien la interpreta y la hace popular, cosa que no siempre suele suceder, ¿no? Hay autores y compositores de obras maravillosas que en su interpretación no han tenido el éxito que tal vez lo obtuvieron en otro intérprete. No sé, qué sé yo, se me ocurre el Témpano. En la voz de Juan Carlos Baglietto, ¿viste? Lo que ha sido esa canción, y a lo mejor en Adriana Bonicio no tuvo ese impacto. Bueno, lo mismo ocurrió con Samba de mi esperanza, aunque salvamos la distancia de que, como dijimos, Profili no era profesional, cantor profesional. Tiene 5 obras en total registradas en Sadaic, y de esas 5 obras hay 3 grabadas. Samba de mi esperanza, que es la que alcanzó la popularidad absoluta, y después hay una cueca, ¿no? 2 cuecas, perdón, Callejones de mi viña y Me voy al Ñango, son 2 cuecas grabadas, una por Cantares de la Cañadita, un grupo muy importante en su momento de la música cuyana, y las voces del Chorrillero de San Luis. Y también alrededor de esta canción, lo dice la tapa del libro, hay una relación muy fuerte entre el pañuelo, que tiene una simbología muy importante en la danza y en la samba, y la mujer. Ahí hay la presencia de estas dos cosas muy importantes en la letra y en lo que muestra la canción, ¿no es cierto? Pues sabes que el otro día yo presenté el libro en Villa Ramallo, el Día de la Mujer. O sea, no el día preciso, sino ahí la semana siguiente. Y quienes lo organizaron lo pusieron dentro de la programación del Día de la Mujer, porque dice la samba es femenina, la samba es mujer, es la samba. ¿No es cierto? A mí me pareció muy bueno, me pareció bárbaro eso, ¿no? Y acá hay una metáfora en el texto, ¿no? De que cantándole al género, samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor, bueno, tiene una utilización de la metáfora. Y obviamente de la utilización del pañuelo, vas a encontrar una entrevista con Fanny Cabut nuevamente, en la que ella hace esa descripción de que ella era admirada como bailarina por el movimiento del pañuelo, y entonces eso aparece en un verso de la samba, Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, ¿no? O sea, por eso María Elena Gabosto, nieta de Profili, que es la autora del arte de tapa del libro, supo sugerir eso del pañuelo y de la maravilla que es la samba como danza para la tapa. La figura de la mujer en la samba me parece que tiene una fuerte preponderancia en la danza, ¿no es cierto? Y creo que esta canción la destaca, por eso vos decías esto. Lo que pasa es que, bueno, partamos de la base de que la samba como género y fundamentalmente como danza es es de seducción, ¿no? Tiempo atrás, bueno, el caballero intentaba seducir a la dama a través de su movimiento, de su expresión, ¿no? De su forma de bailar. Está muy presente eso, entonces, sin ninguna duda, la asocias a eso, ¿no? Y la asocias también al momento maravilloso del encuentro, ¿no? Entre una pareja, entre 2 personas, a través de una canción y a través de eso, ¿no? De cómo conquistar precisamente sin hablar, sino con la danza. Sí, la posición del hombre en la danza como la samba es más de observar la belleza del movimiento y del cuerpo de la mujer. Sin duda, yo no soy técnico en esto, ¿no? Ni sé bailar, pero sí he observado
¿no? Observar bailar una samba. No sé, se me ocurre, qué sé yo, al Negro Valdivia con Silvia Cervini. Es imposible no enamorarse de la samba como danza. Es imposible, ¿no? Porque ese lenguaje corporal está todo, está la belleza misma. Ahora, es interesante también ver esto que vos marcabas, Mendoza, ¿no es cierto? Que Mendoza tiempo después va a surgir el movimiento de la nueva canción y toda esa ideología del canto y de la música, cómo aporta al folclore y a la canción popular de nuestro país, Mendoza, y cómo a veces quedó como un poco relegada, ¿no es cierto? La importancia por ahí de Salta, Santiago del Estero, toman una relevancia en el mapa musical argentino que deja como un poco más oculto. Algunas veces lo hemos conversado, también lo he conversado con Guajardo, este tema, porque es interesante de poner en la palestra de análisis. Bueno, uno de los elogios más importantes que he recibido en función de este libro, desde la aparición de este libro, es eso, ¿no? Es situarla como mendocina, ¿no? Como un aporte de la cultura mendocina a la cultura nacional y también latinoamericana. Puesta a la par de lo que generó, como bien dijiste, el nuevo cancionero, puesta a la par de lo que fue Quino con Mafalda, Leonardo Fabio con el arte, ¿no? Entre otras manifestaciones que trascendieron absolutamente los límites geográficos de la provincia de Mendoza. El tema que hasta no hace mucho tiempo era conocido esto de que la samba había sido generada en Mendoza. Y lo que me han dicho, bueno, que uno lo recibe con hermosa satisfacción, porque las críticas han sido así en eso. Dice, nos venimos a enterar o venimos a poner en valor definitivamente un aporte mendocino a la cultura nacional a través de Samba de mi Esperanza, ¿no? Y me parece también importante destacar que este libro se logra por el aporte también del Estado municipal, provincial. Y lo que es necesario siempre, ¿no? Los artistas tenemos las ideas, pero no tenemos la plata. Y en este caso, tengo que decirlo con mucho orgullo, la Municipalidad del Departamento de General San Martín, que es donde nació, vivió y murió Profili, lo entendió, pero lo entendió en este sentido, no por el hecho de apoyar a Roberto Mercado, o apoyar la edición de un libro, un disco, lo que fuera, sino de que estaba recuperando o poniendo en valor un hecho gestado en su lugar y que bien hay que potenciar, ¿no? Quien hemos tenido la posibilidad de viajar alguna vez hemos visto en otros lugares como un hecho cultural es motivo de turismo, ¿no? Y donde vos vas, qué sé yo, acá vivió, no sé, Pablo Neruda, y son 10, 15 dólares para entrar. ¿No es cierto? Federico García Lorca acá se sentó en este banco a escribir 10, 15 dólares para esto, ¿no? Entonces, el hecho de sumar, además, el Departamento de General San Martín tiene una historia sanmartiniana, yendo ya al prócer, impresionante, porque era el lugar elegido por el General San Martín después de la gesta libertadora para pasar sus últimos días, que no pudo hacer porque se tuvo que exiliar, pero ya había logrado construir su casa y el Estado provincial les había donado un terreno importante. Bueno, entonces a esa carga San Martín decide subir, ¿no?, el departamento a la samba, que a mí me pareció fantástico. Bueno, ellos apoyaron la primera edición del libro que estuvo para poderlo presentar en Cosquín. Para mí eso fue la gran ayuda, porque todos sabemos lo que es llevar un trabajo a Cosquín, el gasto que eso significa, y también para tenerlo yo como regalo institucional. Y después, bueno, apareció mi edición de autor, que es la que estoy llevando por todos los lugares, pero el Departamento de General San Martín fue importante para este trabajo, y también el gobierno de la provincia de Mendoza, que me ayudó para la presentación acá en la Feria del Libro. Desde ya, porque a veces no se tiene en cuenta de que la cultura es un apoyo importante para los pueblos y para
las comunidades y que es una fuente más de llegada al universo de este mundo, poder hablar, el famoso dicho, ¿no es cierto? Habla de tu pueblo y hablarás del mundo. Entonces estas reconstrucciones y estos rescates también hablan de eso, y hay que entenderlo bajo ese lugar que a veces no es entendido, ¿no es cierto? Hay como una maquinaria contraria a eso, demostrar que esto tiene un valor importante. Ocurre, por ejemplo, con los festivales. Los festivales por ahí que se nutren de propuestas, y esto no es hablar en contra de, sino es a favor de. Por ejemplo, se nutren de figuras convocantes del resto del país, que es cierto, te llevan gente, pero vos empezás a vaciar de contenido tu propio lugar, ¿no? Empezás a no poner en valor lo que produce culturalmente tu lugar, tu zona. Tal vez es cierto de que a lo mejor eso no sea convocante, porque como ya lo sabemos, como ya lo tenemos y necesitamos, por el mal criterio de que cultura es juntar gente, ¿no? De que si no van 10.000 personas a un lugar hemos fracasado, y descuidamos poner en valor lo que somos, lo que tenemos, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que haber un equilibrio. Yo no digo que no tienen que estar las fiestas populares, sí, claro que tienen que estar, porque también es cierto que el pueblo no tiene tal vez la posibilidad de viajar a un Cosquín, a ver a las grandes figuras del folclore, entonces es necesario traerla. Está bien, lo que no debe es desatender lo que produce culturalmente el pueblo. ¿Y a dónde vas ahora? ¿Qué es lo próximo que tenés planificado? ¿Seguir con el libro? ¿Tenés algunas cuestiones desde lo musical? Usted siempre esperando la primicia, Pellegrini. Sí, seguimos, vamos a trabajar, voy a trabajar todo el año porque me siguen llegando pedidos de presentaciones, que para mí es fantástico. Lo vuelvo a presentar en la provincia de Mendoza, esta vez ya en el departamento de Guaymallén. Tengo un pedido que tenemos que poner fecha para el Valle de Uco, y después viene el pedido del Pony Rossi, que lo hagamos en La Plata, el pedido de una amiga que de muchos años, que de Zárate, provincia de Buenos Aires, que lo hagamos ahí. Voy a seguir recorriendo el país con este libro durante todo este año, pero te cuento que ahora cuando llegue a Mendoza tengo que mandar el original de un nuevo libro, en este caso referido a la tonada cuyana. Es un trabajo en el que intento mostrar la versatilidad rítmica y poética de la tonada cuyana, que no tiene ningún otro género folclórico argentino. Sabemos que la samba tiene una parte rítmica como tal y una estructura poética por el hecho de ser danza. La chacarera igual, bueno. La tonada tiene 3 núcleos básicos fundamentales, ¿no? Desde lo rítmico, 3 formas muy distintas unas a otras desde lo rítmico. Y después, con las uniones, ¿no?, de esos 3 patrones, podemos llegar a 7 formas distintas rítmicas de tonada, cosa que no existe en el resto de los géneros folclóricos, de las especies folclóricas del país. Y después, desde lo poético, al no tener danza, no estar condicionado a una estructura de la coreografía, hay una libertad mayor de cantidades de estrofas, de extensiones de los mismos cuerpos de estrofas. La podemos hacer en 2 partes de 2 estrofas y un estribillo, como tal vez las conocidas Tonada de Otoño, Regreso a la Tonada de Tejada y Tito Francia, o pueden ser las que se han ido como estandarizando de 3 cuerpos. Entonces estoy en ese trabajo, le he dado un corte de 20 tonadas, no es que hayan 20 tonadas distintas, sino para darle un corte. Y todos los textos son míos, son todas tonadas nuevas, todos los textos son míos, y la música de diferentes compositores. Entre los que se encuentran, vos nombraste recién a Eduardo Guajardo, Eugenio Inchausti, Roberto Palmer, ¿no?, de ex Quillahuasi, Charly Guzmán, Víctor Hugo Cortés, Sergio Santi de Cuyo, bueno, y el Seba Caire. Con el Seba Caire hemos hecho las tonadas estilo, la tonada estilo que tiene una relación muy cercana al estilo pampeano. Y va a aparecer eso en un libro. El libro va a tener un breve
breve desarrollo del origen de la tonada, esto que te estoy comentando más técnico, más puntual, los 20 textos, ¿no? Con obviamente el autor y compositor, y con un pie de página en donde se va a indicar en qué rítmica está compuesta y en qué tiempo poético, en qué metro poético, ¿no? La décima, la cuarteta, la quintilla, la sextilla, bueno, en eso, verso libre o verso octosílabo. Y se va a grabar, se está ya grabando, ¿no? En 2 partes de 10, así se va a subir a las plataformas. Una con 10 tonadas con el tratamiento rítmico tradicional de la guitarrística cuyana, primera, segunda y octava guitarra y acompañamiento de guitarrón, y las otras 10 con un tratamiento más contemporáneo en lo que hace a los arreglos y a la instrumentación. Y la interacción entre el libro y por ahí un producto multimedia en las plataformas tendrán como una vinculación entre una cosa y otra que hoy se usa mucho porque tiene esa versatilidad. Esperamos llegar a la posibilidad, todo tiene que ver con los tiempos, porque este trabajo yo lo tengo que terminar en septiembre, porque en octubre tengo que hacer una gira por España llevando este trabajo de las tonadas. Yo hice un adelanto el año pasado en una gira también por Andalucía y bueno, ahí quedó el año que viene te queremos con el trabajo terminado. Entonces, si llegamos con los tiempos de poder incluir dentro del libro el código QR donde puedan descargar la grabación, va a ser genial. Y si no, va a quedar precisamente esto que te termino de contar, establecido en el libro, de que esas tonadas después las pueden buscar en las plataformas, porque sabemos que por ahí, bueno, podemos extender la grabación, pero a lo mejor para que el libro entre a imprenta tiene que estar antes y a lo mejor no está terminado de grabar. Bueno, lo vamos a solucionar de esa manera. Yo creo que por suerte uno tiene la posibilidad de seguir soñando, de seguir vivo, de seguir apostando, de seguir resistiendo a través de la cultura popular. Y cuando digo resistencia, digo la resistencia desde la producción, ¿no? De seguir teniendo la ilusión primaria que nos llevó a agarrar alguna guitarra alguna vez. Y de esto, ¿no? De poner en valor lo que somos culturalmente. Una vez yo cito, y lo cito en el libro de Samba de mi Esperanza, 2 conversaciones muy puntuales. Una con Marcelo Simón, ¿no? Que cuando precisamente lo entrevisté a Marcelo para este libro, y él me decía que hacer, por ejemplo, la gran enciclopedia del folclore nacional fuese una tarea muy difícil, si no imposible, para una persona. Tal vez podría ser un trabajo hecho por una universidad, ¿no? Con los elementos técnicos que las universidades tienen. Pero si no, esa gran enciclopedia había que nutrirla de pequeños aportes, ¿no? Que era eso, tener un hecho, hacerlo visible. Por eso es como el gran empujón para seguir trabajando, por ejemplo, para el libro, o en este caso de las tonadas. Y el otro fue Hamlet Lima Quintana. Yo con Hamlet tuve una gran charla a finales de los 90, acá en Buenos Aires, y cuando decía, bueno, ya vimos lo que venía pasando con la cultura popular nacional ya en los 90, yo le pregunté cómo se recuperaba o cómo se trabajaba en la cultura nacional. Y él me dice, ¿vos qué te importa la cultura nacional? Me dice, vos tenés que preocuparte por la cultura que produce tu pueblo, tu lugar, ¿no? Rescatarla, ponerla en poesía, ponerla en canciones, ponerla en cualquier tipo de trabajo que la haga visible. Cuando vos hagas eso, cuando el de la provincia al lado haga lo mismo, entre todos van a estar contribuyendo a la cultura nacional. Esas 2 conversaciones que dicen lo mismo con distintas miradas, ¿no? Y con distintas palabras, fue fundamental para mí. Entonces, estamos en eso, no vamos a tener fama ni plata, pero sí por lo menos vamos a poder decir algo humildemente aportamos. ¿El libro tiene Instagram? ¿Cómo la gente puede conectarse con el autor y con el texto? Viste lo que no es ser escritor, porque no puse ni siquiera el correo electrónico mío, pero bueno, sí, los oyentes lo pueden, me pueden seguir ya sea en Facebook, en Instagram como Roberto Mercado, y ahí vemos para estar informando. Yo estoy informando permanentemente
acerca de mi trabajo. El Facebook y el Instagram se usa exclusivamente para eso, no se usa para poner una foto del asado que me estoy comiendo, ni me estoy peleando con el del equipo contrario de fútbol, ni con el otro que piensa políticamente distinto. Al contrario, se usa solamente para eso, así que ahí van a tener toda la información. Y en este libro se van a encontrar además con luz sobre mitos que enredaron a la samba, que enredaron en el muy buen sentido o no de la palabra, porque increíblemente la samba estuvo vinculada a mitos como que no era de Profili, a mitos como que estuvo prohibida en la dictadura militar y a mitos como que fue la causa de la muerte de Cafrune. Roberto Mercado, entonces en Facebook y en Instagram, así ponemos en el buscador y te encontramos. Ahí me van a ver debajo de un cartel que dice Philips, en el caso de Philips, como la marca de electrodoméstico, pero con una P más, porque es el nombre del pueblo donde nací. Viste que el ferrocarril donde ponía una estación y le ponían el nombre, a partir de ahí los pueblos se empezaban a llamar de esa manera, y si no, como Roberto Oscar Mercado en el Instagram, ahí me encuentran, y bueno, y ojalá sea el inicio de encontrarnos después físicamente, que es lo más importante, ¿no? No tanta virtualidad, sino más abrazo, más contacto. Bueno, te agradecemos muchísimo. A vos, compadre, a vos por tu generosidad de siempre.